Perfecto, bueno, en primer lugar, Atom, otra vez muchas gracias por el tiempo acá en la entrevista después de semejante partidazo contra Leviatán. Lamento la derrota, obviamente, pero quisiera preguntarte un par de cosas sobre el partido del día de hoy. ¿Comenzamos? Vale. Dale, perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, como coach, ¿cómo viste a los chicos, generalmente? Y realmente bien, partimos la serie bastante enfocados. Pudimos hacer bastante el game plan que teníamos en Bind. Bueno, que fue porque ganamos, creo que fue 13-6. Tuvimos muy buen Bind. Luego en el Heaven nos estaba costando un poco al inicio, pero logramos adaptarnos rápido. Fuimos 8-4, 8-4 la defensa nuestra. Ganando la defensa, pasamos al ataque. Y bueno, en ataque nos costó, primero nos costó un poquito mantener la calma, seguir el game plan, no acelerarnos, no tomar decisiones por querer cerrar el partido rápido. Eso nos costó algunas rondas y luego nos costó en las pausas, creo que nos adaptamos bien, pero nos costó poder finalizar esas rondas. Así que creo que el largo del camino fue ir de más a menos. Nos costó como grupo poder mantener el mismo nivel del inicio del Bind. Bueno, en el Ascent costó bastante más encontrar forma y bueno, terminamos perdiendo la serie. Entiendo, gracias. Bueno, ya que comencemos desde el Vine, si tuviste, bueno, los chicos tuvieron un Vine peleado hasta lo que fue la primera parte del cambio de lado, después se terminaron 13-6 sin dejarle a Leviatán una ronda, y después llegó el juego 2, tanto el 3, como decías, no fueron un poco complicados. ¿Qué crees que falló tanto en el 2 como en el juego 3? Creo que en el 2 nos costó mucho la adaptación en el ataque. Nosotros teníamos dos planes de juego contra el Lev. El primero nos dimos cuenta que no estaba funcionando, que ellos sabían cómo jugar en contra de esa forma de jugar. Y cuando nos adaptamos al segundo, que fue en la primera pausa, en la segunda forma de jugar, sí que nos empezó a ir mejor, pero sí que se notaba un poco que teníamos esa prisa por cerrar el partido y a la vez que Leve empieza a snowballear ultis, a tomar momentum y demás, fue complicado. Fueron varias rondas que eran favorables a nuestro lado y fue muy complicado cerrarlas. No tomamos buenas decisiones individuales en varios momentos y eso nos sacó del Haven. Luego en el Ascent, igual, a pesar que es un mapa difícil de atacar, logramos plantar casi todas las bombas. Creo que perdimos 6 postplans, 5 o 6 postplans. Y cuando en el postplan estaba costando encontrar respuestas a los retakes que ellos hacían. Y bueno, el margen nos queda corto para la defensa y bueno, en la defensa no perdimos pistols. Bueno, ahí el margen ya era prácticamente nulo. Entiendo, está bien. Bueno, gracias. Quiero preguntarte, ¿vos pensás que Sato complicó un poco las cosas, ¿no? Con respecto al plan de juego de ustedes. No sé si diría que él precisamente. Pienso que ambos equipos nos preparamos para este partido, ellos se prepararon, nosotros nos preparamos. Y creo que toda la serie fue una lucha de sobreponerse al rival. Y bueno, al final ellos lo lograron hacer por sobre nosotros y por eso son los justos vencedores. Obviamente Sato tuvo ese rendimiento, seguramente siguió el plan de juego que tenían y bueno, creo que obviamente él aportó, pero creo que es algo también grupal, como equipo completo, no tanto solo por él. Entiendo. Ok, bueno, ya que hablábamos de jugadores en particular, es el primer clásico de Dante acá en BZ América. Se lo vio, dejando de lado resultados, se lo vio individualmente, dejando de lado, creo que el último game. Tuvo muy buenas apariciones, teniendo en cuenta que fue el primer clásico contra Leviatán y sobre todo en el stage principal de Riot Games. ¿Cómo lo viste él? ¿Cómo se sintió? Tuvo ahí unas apariciones donde se levantó, donde empezó a hacer un poco de teatro. Estuvo muy bueno verlo ahí, pero ¿cómo lo viste vos principalmente, teniendo en cuenta que era su primer clásico?
Y bien, creo que es un reto bastante duro el estar acá. Es el sueño de todos, obviamente, pero es un desafío. No es fácil estar acá, no es fácil el nivel de rival, no es fácil estar en el stage, no es fácil performar en el stage, no es fácil adaptarse a todas las exigencias que tiene, todas las cosas que le pedimos dentro del juego. Y bueno, creo que viene haciendo un buen trabajo en ese proceso de ir creciendo, de ir aprendiendo muchas cosas nuevas, de acostumbrarse a trabajar bajo esta nueva exigencia. Así que creo que es un poco parte de su proceso. Es bueno ver también que tiene muchas rondas que le dan mucho mérito. Hay varias rondas donde él hace un muy buen trabajo, hay varias rondas que las ganamos gracias a él. Y yo creo que si él continúa por esa línea, eventualmente va a ser un jugador que va a performar constantemente muy alto en Américas. Entiendo. Sí, fue muy lindo verlo en el partido y también, sobre todo, al roster en general. Así que bueno, gracias por esa respuesta también. ¿Puedo preguntar más o menos generalmente qué se hablaron en los timeouts, teniendo en cuenta cómo fue el partido en sí? En los timeouts, bueno, en el Vine no pausamos, solo pudimos hablar en la pausa de ellos. Y en ambas fue bastante de adaptación, ya para esos timings, para esos tiempos uno va detectando qué plan de juego tiene el rival. Y bueno, en la pausa se conversa mucho a eso, qué están haciendo ellos y qué tenemos que hacer nosotros al respecto. Y en el Haven nosotros pausamos de primero, íbamos perdiendo y fue lo mismo, nos dimos cuenta que nos estaban atacando de una forma muy específica, no de una forma tan estándar o tan común con esa composición de ellos. Y bueno, ahí sí que tuvimos más ideas, tuvimos 2 o 3 formas, adaptaciones o formas distintas para empezar a defenderles. Y bueno, eso ayudó. Íbamos perdiendo el half y nos fuimos ganando 8-4. Y en el ataque, la segunda pausa viene en el ataque y fue un poco de lo mismo, que nos dimos cuenta que ellos estaban preparados para defendernos y claro que teníamos previsto y bueno, hablamos de ese cambio de plan, ¿no? De pasar de un plan a otro. Ahora en el Ascent la primera pausa, bueno, las 2 pausas fueron en ataque, ya no tuvimos ninguna pausa en defensa. La primera pausa fue un poco para llamar al equipo, que se notaba que no estábamos jugando en las condiciones en las que partimos el Vine, por ejemplo, en las que partimos el Haven. Se notaba un poco que había afectado el comeback del Haven. Así que la primera pausa fue para regular eso y bueno, un poco también de qué deberíamos de hacer en caso seguíamos teniendo las mismas complicaciones hablando a nivel táctico. Y bueno, la segunda pausa fue para recordar esa última parte que hablamos en la primera pausa, que bueno, nos ayudó un poco ya a hacer ese cambio total. Y bueno, ya luego en defensa no teníamos pausas. Entiendo. Ok, creo que tengo un tiempo para una preguntita más. Un punto crítico de este match, que en el que tú piensas que puede haber sido. Y creo que el partido igual aún hay que revisarlo, pero creo que esta semana hubiese tenido mucho más impacto si hubiésemos podido sacarle más valor a la semana, a la preparación. Igual creo que preparamos varias cosas, aún sigue siendo un reto pues este cambio que tuvimos a último tiempo y cambiar pues todo este tema de las composiciones y los roles, etcétera. Aún así creo que tuvimos una buena preparación, pero creo que pudimos haberlo aprovechado bastante más. Hay ciertos detalles que no logramos, que los trabajamos, los ajustamos, pero nos faltaron repeticiones y bueno, que en el partido luego nos castigaron. Así que creo que si esta semana hacemos lo contrario, hacemos que valga absolutamente la pena, que no nos quedemos con nada, deberíamos de hacerlo bastante mejor contra Energy y asegurar los playoffs. Está bien, perfecto. Bueno, creo que sí, justo son 10 minutos para la grabación a mí. Ok, creo que eso ya es todo por mi parte. Nada, ojalá de que contra Energy, ojalá que esto sea un tropezón, una piedra, un tropezón no es caída. Así que espero que
puedan levantarse de este partidazo, aunque sea una derrota, y confío que pueden llegar a playoffs. Así que no decaigan, no decaigan. Vale, gracias. Dale, muchas gracias, Atom, por tu tiempo, muchas gracias. Ha sido un placer. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias.